Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al webinar para autoridades, gobiernos regionales y locales, modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a recursos de programa presupuestales. Les saluda Elizabeth Pérez Vázquez, gestora del Centro del Conectame Moyobamba, y seré moderadora de este webinar, el cual tiene como objetivo dar a conocer a los gobiernos regionales y locales las limitaciones aplicables a las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, que involucren créditos presupuestarios previstos en programas presupuestales. Les recordamos que durante la exposición de hoy pueden realizar sus consultas a través del enlace que se ha compartido en el chat de este webinar, las que serán absueltas al finalizar esta capacitación. Antes de comenzar, daré paso a la doctora Rosalía Álvarez Estrada, quien es asesora del despacho ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, quien brindará unas palabras. Adelante, doctora Rosalía. Gracias, Elizabeth. Buenos días con todos. Primero que nada, presentarles el saludo de nuestras autoridades y agradecerles por la participación en este evento, toda vez que tenemos mucho interés en que ustedes conozcan de cerca toda la parte normativa del manejo, para el manejo presupuestario, en este caso, para la buena gestión en el desenvolvimiento de sus funciones en el día a día. Gracias, Elizabeth. Por favor, adelante. Gracias, doctora Rosalía. Asimismo, vamos a dar pase a la señorita Ashley Mesa, quien es especialista en programas presupuestales de la Dirección de Calidad del Gasto Público. Adelante, señorita Ashley. Gracias, Elizabeth, por la presentación. Buenos días con todos los funcionarios de los gobiernos regionales y gobiernos locales. El día de hoy estaré a cargo de la presentación Casos prácticos para modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en programas presupuestales. Cabe resaltar que esta presentación es la continuación o el complementario a la presentación realizada el día lunes mediante webinar de la Dirección de Articulación Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público. A continuación compartiré mi presentación. Casos prácticos sobre modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en programas presupuestales para el año 2023. La presentación se dividirá en tres temas principalmente. Iniciaremos con el repaso sobre la aplicación del inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo, en el cual se tratarán temas como los supuestos que están vinculados al literal B de este inciso, cómo realizar la solicitud de opinión favorable y qué pautas se deben tener en cuenta para el llenado de la solicitud. A continuación, también se dará a conocer un caso práctico donde se desarrollará mayor profundidad sobre este inciso y sus supuestos. Por último, se tendrán que resolver las consultas a través de las preguntas que nos hagan llegar. Como primer tema, que es el repaso sobre la aplicación del inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo 1440, se tienen cuatro supuestos. Los supuestos que corresponden a este tipo de modificaciones presupuestarias son el supuesto A, B, C y D. Para el supuesto A, que es cuando se tienen créditos presupuestarios en productos tras cumplir con la meta física programada, se tiene como condición, como el nombre del supuesto lo dice, cumplir con la meta física que se programa en el CIAC-SP. Para estos casos, no se requiere opinión de la DGPP y los plazos para desarrollar estas modificaciones es durante todo el año. Como supuesto B, que es cuando se prevén créditos presupuestarios en productos, pero aún no se cumple con la meta física programada, el pliego tiene dos condiciones a realizar. Una de ellas es que envíe la solicitud de opinión favorable a la DGPP en los plazos que establece la DGPP, y para ello también se tiene que contar con la opinión favorable de la DGPP. De este modo se puede realizar la modificación presupuestaria. Como se mencionó, necesitamos la opinión de la DGPP y el plazo para realizar estas solicitudes es durante el primer trimestre del año. Luego, continuando con el supuesto C, que es cuando se prevén créditos presupuestarios en inversiones o proyectos, se tiene en cuenta que para estas modificaciones no se sujetan al cumplimiento de metas físicas programadas, no requiere opinión de la DGPP y no existe plazo para realizar estas modificaciones, ya que se pueden realizar durante todo el año.
Aquí cabe resaltar que este tipo de modificaciones también están vinculadas a lo establecido en el artículo 13.8, en específico el numeral 13.8 del artículo 13 de la Ley de Presupuesto 2023, en la cual se hace una excepción para el caso de anular créditos presupuestarios en inversiones de programas presupuestales, existiendo la posibilidad, por excepción, que se puedan realizar modificaciones a otras categorías presupuestarias, como son APNOP o acciones centrales. Por último, el supuesto D, que es cuando se prevén créditos presupuestarios en acciones comunes. Este supuesto tampoco está sujeto al cumplimiento de metas físicas programadas, no requiere de opinión de la DGPP y se puede realizar durante todo el año. Continuando con los casos, tenemos específicamente que el tipo de modificaciones presupuestarias permitidas bajo el supuesto B se divide en 4 casos. Caso 1, que es modificaciones presupuestarias que se anulan recursos de un producto de un programa presupuestal para habilitarlos en otro producto dentro del mismo programa presupuestal. Como pueden ver en la gráfica, este es el caso 1, donde se anulan recursos del producto 1 para habilitarlos en el producto 2 y todo ello dentro del programa presupuestal 00X que está resaltado en rojo. Luego, el caso 2 son modificaciones presupuestarias que permiten anular recursos de un producto de un programa presupuestal para habilitarlos en otro producto de otro programa presupuestal. Como se observa en la gráfica, pasaríamos del producto 1 del programa presupuestal X al producto 2 del programa presupuestal Y. Como caso 3 se tienen modificaciones que permiten anular recursos de un producto de un programa presupuestal para habilitarlo en acciones comunes dentro del mismo programa presupuestal y se observa como caso 3. Pasamos del producto 1 a acciones comunes dentro del mismo programa presupuestal. Por último, tenemos el caso 4, cuando se modifican o se anulan recursos de un producto de un programa presupuestal para habilitarlos en acciones comunes de otro programa presupuestal y se observa en la gráfica cuando anulamos recursos del producto 1 y habilitamos acciones comunes. Esto entre diferentes programas presupuestales. Como se mencionó anteriormente, solo bajo el supuesto B es que nos requieren emitir una solicitud para opinión favorable de la DGPP. Para emitir esta solicitud se requiere cierta documentación. Primero, el informe de solicitud de opinión favorable. Este informe de solicitud de opinión favorable debe ser remitido por la Oficina de Presupuestos o la que haga sus veces en el pliego. Toda la información que se registre o que se precise en el informe tiene carácter de declaración jurada. Luego tenemos que a este informe se deben adjuntar las fichas número 3 y número 4. La Oficina de Presupuestos es la encargada de adjuntar estas fichas, de llenarlas correctamente, porque son las fichas número 3 y número 4. Estas son adicionales a las fichas número 1 y número 2 que se adjuntan en todo tipo de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático. Deben ser adjuntas en formato Excel y se debe verificar el llenado de los indicadores de producción física de acuerdo a los métodos de agregación de actividades a productos. Sobre estos métodos de agregación de actividades a productos se detallará a mayor profundidad en las siguientes diapositivas. Por último, se debe adjuntar el informe de opinión favorable del responsable del PP o responsable de producto anular, según sea el caso. El informe del responsable del PP se debe elaborar a nivel de pliego nacional y para caso de gobiernos subnacionales, el que realiza el informe de opinión favorable es la unidad orgánica a cargo de los productos del PP. Por ejemplo, si tenemos que el gobierno regional de Huánuco solicita modificaciones de 2 productos, los cuales son un producto que pertenece al sector educación y otro producto que pertenece al sector salud. Para ello requiere de adjuntar la opinión favorable de, por ejemplo, la gerencia de salud y la gerencia de educación, que serían los responsables de estos productos dentro de ese pliego. No requiere solicitar la opinión favorable de responsable de todo el programa presupuestal que está en el pliego nacional.
Continuamos con pautas para el llenado de las fichas 3 y 4 que se adjuntan al informe de solicitud de opinión favorable. Para ello se debe de tener en cuenta que las metas físicas deben estar acorde a los métodos de agregación antes mencionados, los cuales se encuentran en los modelos operacionales, en específico en los anexos 2. Sin embargo, en el caso de los PPs que se encuentran en el marco de la nueva directiva para el diseño de programas presupuestales, que es la directiva 005-2020 EF/50.01, el pliego debe especificar qué método de agregación está utilizando, puesto que en estos modelos operacionales no se encuentran estos métodos de agregación. La información sobre las metas físicas debe considerar como fuente la consulta amigable de ejecución de gasto registrada en el CIA-SP, en específico para las siguientes metas. Meta modificada 2022, lo encontramos en el ítem cantidad. Meta ejecutada 2022 y 2023, lo encontramos en el ítem de avance físico para cada año respectivamente. Meta inicial 2023, lo encontramos en el ítem cantidad. Respecto a la información presupuestal, también se debe validar con consulta amigable, en específico con ejecución de gasto, en el CIA-SP. Aquí se debe detallar que las cifras de anulación deben ser ingresadas con signo negativo, las cifras habilitadas con signo positivo y la sumatoria debe resultar a 0. Respecto al PIN, este resulta de la diferencia del PIN, el PIN modificado resulta de la diferencia del PIN y el monto anulado, o la suma del PIN y el monto de crédito. Respecto a las cifras presupuestales, estas deben registrarse en valores enteros. Se hacen las precisiones debido a que previamente hemos recibido solicitudes de modificaciones presupuestarias con ciertos detalles que no se han considerado, como son los presentados en la siguiente diapositiva. La explicación debe ser formulada en el contenido del informe, debe guardar relación con la información registrada en la columna justificación de las fichas 3 y 4. Ahora pasaremos al caso práctico. Primero se dará un detalle general de cómo recibimos las solicitudes de modificaciones. Luego continuaremos con un análisis como DGPP respecto a este tipo de solicitudes. Por ejemplo, nosotros recibimos una solicitud en la que abarcan varias modificaciones presupuestarias. Tenemos el ejemplo del pliego Gore-San Martín. El pliego Gore-San Martín requiere realizar modificaciones presupuestarias con el fin de financiar la partida Contrato Administrativo de Servicios en el marco del numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley 31638. Para ello, como DGPP, primero debemos identificar cuáles de estas modificaciones presupuestarias requieren opinión de la DGPP en el marco del literal B del inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo 1440. Tenemos el primer escenario, el escenario A, donde nos solicitan una modificación presupuestaria que involucra anular recursos del producto 3.630 para habilitarlos dentro del mismo producto. Este tipo de modificaciones no se encuentra regulada en el literal B del inciso antes mencionado, por lo cual no requiere opinión de la DGPP en ese marco. Sin embargo, requiere opinión en el marco del numeral 9.4. Por tanto, el pliego debe llenar las fichas 1 y 2, pero no las fichas 3 y 4. Para el escenario B, se solicita una modificación donde se requiere anular recursos de acciones centrales para habilitarlos en un producto dentro de un programa presupuestal. Este tipo de modificaciones tampoco requiere opinión de la DGPP en el marco del inciso 4 y sí requiere opinión en el marco del numeral 9.4, por lo cual también se adjuntan solo la ficha 1 y 2, pero no la ficha 3 y 4. Como escenario C, se solicita una modificación que anula recursos de AP/NOP para habilitarlos en un producto de programa presupuestal. Al igual que en el escenario anterior, no se requiere opinión en marco del inciso 4 y sí se llenan las fichas 1 y 2, pero no la ficha 3 y 4. Como escenario D, tenemos una anulación de recursos del producto 3.630 para habilitarlos en AP/NOP. Este tipo de modificaciones no está permitida, no es posible realizar,
Por lo tanto, el pliego no debe remitir este tipo de solicitudes a la Dirección General de Presupuesto Público. Como escenario E tenemos las modificaciones que buscan anular recursos del producto 3.633 para habilitarlos en el producto 3.825 dentro del mismo programa presupuestal 0121. Como hemos visto en los casos del supuesto B, este tipo de modificaciones sí requiere de opinión de la DGPP en el marco del inciso 4 del numeral 48.1, artículo 48 del DL 1440. Por lo tanto, para estos casos sí se requiere el llenado de las 4 fichas 1, 2, 3 y 4. Por último, el escenario F, donde se anulan recursos del producto 3.630 para habilitarlos en el producto 3.825, dentro del mismo programa presupuestal. Este caso, al igual que en el escenario E, también requiere de opinión de la DGPP. Es así que a continuación se analizarán los dos últimos escenarios, que son modificaciones entre y dentro de programas presupuestales, y resaltar que aquí las metas físicas no se han alcanzado. Podemos observar esta modificación donde D significa que se van a anular recursos del producto 3.633 y A hacia dónde van a ir los recursos, que es 3.825. Como podemos observar, la ejecución para el producto 3.633, que es el devengado, que podemos encontrar en consulta amigable, fue de 144.000. Como PIA para el 2023 y PIN 2023 se está proponiendo un presupuesto mayor a la ejecución 2022, llegando a 192.000. La propuesta de la modificación es anular todos los recursos que se tienen actualmente en el PIN, por lo cual el PIN nuevo o propuesto quedaría en 0. En cuanto a la habilitación, se propone que la habilitación sea 192.000, por lo cual del PIN que se tiene actualmente, que es 2.295.000, se estaría pasando a 2.487.000. Respecto a las metas, lo que podemos observar es que para el año 2022 se inició en el producto 3.633 con una meta de 135, no obstante se ejecutó solo 65. Y aún así, para el año 2023 se propuso una meta mayor que llega a 200, y luego de la anulación se pretende mantener esta meta en 200. Aquí una de las observaciones que podemos encontrar es que como con un PIN de 0, luego de la anulación vamos a llegar a alcanzar una meta de 200, teniendo en cuenta que para el año anterior con 144.000 se alcanzó solo una meta de 65. Esa es una primera alerta que encontramos en este caso. Luego, respecto al producto que se va a habilitar, tenemos una meta inicial de 22.466, se ejecutó 19.734. Se propone para el 2023 20.096 y la modificación luego de obtener los 192.000 sería la meta de 20.096. Aquí lo que se observa es que sí existe una necesidad de obtener mayor presupuesto para el producto a habilitar, puesto que la ejecución en el 2022 alcanzó 2.482.000 y el PIA y PIN es menor, alcanzando 2.295.000. Con la propuesta de modificación alcanzaríamos 2.487.000, que es similar a la ejecución 2022. Para el caso de la habilitación sí se observa una necesidad de presupuesto, por lo cual debemos analizar las metas físicas que se están proponiendo en el producto anulado. El análisis que se realiza para este tipo de solicitudes tiene 5 puntos o 5 aspectos a tener en cuenta. Primero, revisamos una verificación documental en la cual el pliego tiene que remitir la solicitud dentro del plazo. El plazo vence el 31 de marzo del presente año. El pliego además debe adjuntar el informe de solicitud de opinión favorable, las fichas antes mencionado 1, 2, 3 y 4 en formato Excel, el informe de opinión del responsable del producto a anular, que es el producto 3.633, que en este ejemplo sería la Gerencia de Agricultura. Entonces, en la verificación documental
Con estos documentos se puede decir que se cumple con los documentos requeridos. Luego pasamos al análisis normativo, en donde el pliego propone anular recursos de un producto del PP 0121 para habilitarlos en otro producto del mismo PP, lo cual es conforme al inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del DL 1440, en específico del literal B. Está cumpliendo con este literal y por lo tanto se pasaría a un análisis de las fichas que se han adjuntado, en específico de la 3 y 4 que hace referencia a los programas presupuestales. En este análisis se verifica que efectivamente corresponde un caso dentro y entre programas presupuestales, que la meta responde al método de agregación de actividad producto y considera los datos registrados en CIAC-SP, que la información presupuestaria también corresponde a lo registrado en CIAC-SP. ¿Cómo se hizo este análisis de las fichas 3 y 4 y cómo confirmamos la información que nos remiten con consulta amigable? Eso se presenta a continuación. Se tomó como ejemplo el producto anular 3.633, en específico para el año 2022, y se verifica el método de agregación de este producto que encontramos, como se mencionó anteriormente, en los anexos 2 de los programas presupuestales. Aquí el método de agregación nos señala que para este producto es la suma de la meta física de la actividad 551.2. Por lo tanto, nos vamos a consulta amigable, hacemos los filtros por categoría, por producto, por actividad, función, división funcional y grupo funcional. De este modo vamos a tener diferentes ítems que permitirán realizar la suma de las metas físicas. Mencionamos el ítem cantidad previamente, para lo cual es la meta modificada. Luego tenemos comunidad medida, que es productor, que se verifica en los cuadros, que es correcto. Y el avance físico que se había mencionado, que es la meta ejecutada. Como tenemos dos líneas, vamos a hacer la sumatoria de, en este caso, el avance físico como meta ejecutada, que es de 65, más el avance físico del siguiente ítem, que es 0. Por lo cual, la meta ejecutada para este producto sería 65, como se verifica en el cuadro anterior. Meta ejecutada 2022 es 65. Por este lado estaría conforme. Luego, respecto al producto a habilitar, para el año 2023, el método de agregación de ese producto es la suma de dos actividades, de la actividad 560.68 y de la actividad 551.11. Sin embargo, de lo revisado en consulta amigable, se puede verificar que esta unidad ejecutora no tiene recursos en la actividad 511, por lo cual se considerará solo la suma de las metas físicas de la actividad 560.68, que es la que verificamos en consulta amigable con los mismos filtros realizados en pantallazo anterior. Y aquí tenemos una serie de ítems que son las transferencias que se realizan en esta actividad y que requieren ser sumados para obtener la meta ejecutada, en este caso del 2022. Aquí nos han presentado todos por un tema de operatividad, pero el resultado que tenemos como meta ejecutada es el que se presenta en el cuadro para el producto a habilitar, que es 19.734. Esa es la manera en que verificamos que efectivamente la información que nos remite el pliego esté conforme a lo que se verifica en ejecución de gasto del CIAC-SP. Respecto al tema o la información presupuestaria, se verifica también para el año 2022 y 2023 del producto a habilitar. Como mencionamos anteriormente, el producto a habilitar considera la actividad 560.68 como método de agregación. Para este tipo de revisión se tiene que analizar a nivel de específica. Como se mencionó, es contratación de administración de servicios. Se hacen todos los filtros a nivel de categoría, nivel de gobierno, sector, pliego, unidad ejecutora, fuente, rubro, tipo de recurso, función, genérica de bienes y servicios, subgenérica contratación de servicios, detalle subgenérica contrato administrativo de servicios, específica 1, que es contrato administrativo de servicios, y detalle específica contrato administrativo de servicios. A nivel de producto y a nivel de actividad. La actividad seleccionada, que es, aquí podemos encontrar la ejecución, el devengado en específico, que es 2.482.779.
Esto lo verificamos también en el cuadro remitido por el pliego como 2.482.779 como ejecución. Luego, para el año 2023, se va a verificar el PIA 2023 y PIN 2023 del mismo producto, por lo cual se verifica que es 2.295.000, conforme a lo precisado en los cuadros resúmenes emitidos por los pliegos. Entonces, se pudo hacer la verificación de la información y se procede ahora al análisis presupuestal. En el análisis presupuestal, se evidencia que el pliego propone anular todo el presupuesto, por lo cual quedaría en cero, y se ha asignado a la específica de gasto para financiar una específica que posee un presupuesto menor al que se ejecutó el año previo. Como mencionábamos, se anulan los 192.000, se queda con cero en el producto anular y se pasa al habilitado, quedando a 2.487.000. Efectivamente necesario porque este PIA es menor a la ejecución del año pasado. Entonces se evidencia la necesidad del presupuesto en el producto a habilitar para el año 2023, por lo cual se requiere evaluar cómo el pliego va a cumplir la meta 2023 en el producto anular sin recursos disponibles. La meta modificada 2023 se mantiene igual a la meta inicial 2023, como se observa aquí, a pesar de que existe reducción en el presupuesto modificado, a pesar de contar con 0 soles en recursos. Estas metas son mayores incluso a las metas ejecutadas en el 2022. Esta meta propuesta para el 2023 es mayor que la meta ejecutada en el 2022. No obstante, a pesar de esta alerta, el pliego lo que hace es sustentar de manera correcta, puesto que lo que sustenta es que viene utilizando actualmente una plataforma virtual. Dado esta plataforma virtual, no implicaría una necesidad ni un incremento en el gasto en la partida que se va a anular. Asimismo, el pliego indica que para el presente año se espera lograr una mayor promoción de la información en materia agraria, debido a que se cuenta con mejores experiencias en la materia. De este modo ha sustentado la importancia de contar con esta meta, pero sin necesidad de recursos. Por otro lado, requiere incrementar los recursos en el producto 3.825 debido al levantamiento de restricciones por la emergencia sanitaria. Por ello, necesita más trabajo en campo y desarrollar mayores mecanismos para la comercialización de productos agropecuarios. El pliego fundamentado la no afectación de metas y la necesidad de transferir recursos. También presenta un sustento que se corresponde con qué acciones se van a realizar a través de los productos anular y habilitar. Como DGPP se concluye que es una propuesta viable y por lo tanto se emite una opinión favorable. En eso terminaría el análisis de la DGPP, para lo cual el pliego con esta opinión favorable ya puede realizar la modificación presupuestaria con fecha límite 31 de marzo de 2023. Ahora pasamos al escenario F que se mencionó en el cuadro anterior, en el cual tenemos una modificación entre distintos productos dentro del mismo PP, pero ahora se indica que sí se afecta la meta física del producto que se va a anular, por lo cual se va a ver reducida esta meta. En este caso tenemos el producto 3.630, para el año 2022 una ejecución de 350.000. Se reduce el PIA y el PIN para el 2023 a 325.000. Se propone una anulación de 175.000 y el PIN quedaría resultante de esta anulación en 150.000. Para el producto a habilitar, la ejecución en el año 2022 fue de 1.482.779. Se propone un PIA y un PIN superior al del año pasado, alcanzando 2.295.000. Con el crédito que se obtendría sería un PIN de 2.470.000, un PIN bastante alto en comparación a la ejecución 2022. Por lo cual, lo que debe ser el pliego es justificar
la necesidad de estos recursos en el producto que se va a habilitar y cómo se está afectando las metas físicas. A continuación se observan las metas físicas. Se tiene para el producto 3.630 como unidad de medida productor, meta inicial 2022 135, se ejecuta 65, se propone para el 2023 una meta inicial de 200, sin embargo, después de la anulación la meta se ve reducida a 100, por lo cual estaríamos afectando la meta física del producto que se anula. En cuanto al producto a habilitar, la meta inicial es de 22.466, la meta ejecutada en el 2022 fue de 19.734, la meta inicial 2023 se reduce a 18.300 y se mantiene luego de la habilitación de los recursos en 18.700. Como se puede observar, esta meta es incluso mucho menor a la meta ejecutada en el 2022. Por lo tanto, nos están requiriendo mayores recursos para este producto 3.825 y nos están reduciendo la meta propuesta para ese producto en el 2023. Entonces, el pliego estaría afectando la meta física del producto anular y estaría requiriendo mayores recursos en el producto a habilitar para alcanzar una meta menor a la del año pasado. Es una propuesta viable. Pasaremos al análisis de esta propuesta. Primero comenzamos con la verificación documental. Se verifica que el pliego remite la solicitud en el plazo establecido, adjunta el informe de solicitud de opinión favorable, las fichas 1, 2, 3 y 4 y el informe de opinión favorable responsable del producto, que coincide que es la Gerencia de Agricultura. Entonces el pliego cumple con adjuntar todos los documentos requeridos. Pasamos al análisis normativo y al ser una modificación entre productos dentro del mismo programa presupuestal, cumple con lo establecido en el literal B del inciso 4 del numeral 48.1, artículo 48 del DL 1440, por lo cual sí se requiere opinión de la DGPP. Para el análisis de las fichas 3 y 4, se realiza un análisis similar en consulta amigable al mencionado en el caso anterior. Se hizo el análisis y se procede a emitir opinión porque efectivamente se verifica la información remitida del pliego. Luego se continúa con el análisis presupuestal, en el cual se evidencia que el pliego propone anular parcialmente el presupuesto que se asignaba a la específica del gasto del producto anular para financiar una específica que posee un presupuesto mayor al ejecutado el año previo. Aquí se observa que el presupuesto propuesto para el año 2023 es 2.295.000, que es mayor al ejecutado. Entonces, no se evidencia la necesidad de presupuesto en el producto que se va a anular, para lo cual el pliego, como justificación en su propuesta, indica anulación de la partida de gasto 2.11, retribuciones y complementos en efectivo, en el marco del literal E del numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 31365. Este tipo de justificaciones no nos indican nada o no nos precisan el motivo por el cual se está haciendo la anulación y la habilitación, por lo cual no se considera una justificación precisa para indicar la anulación. Asimismo, respecto a la meta física que se va a habilitar, se indica que esta meta es menor a la que se ejecutó el año previo y aún así se plantea un presupuesto mayor, sin brindar el sustento adecuado necesario. Por tanto, no se justifica la necesidad de esta modificación presupuestaria. El pliego no ha fundamentado la afectación de las metas y la necesidad de transferir recursos. Por tanto, se concluye que es una propuesta que no es viable y por lo tanto se emite opinión no favorable. Bueno, aquí culminaría mi participación. Muchas gracias por estar presentes en esta oportunidad. A continuación, Elizabeth, con ustedes. Muchas gracias por tu exposición, Ashley. Ahora continuaremos con la ronda de preguntas según el orden establecido en el formulario de preguntas del chat de este taller. Con la primera pregunta, ¿dónde puedo encontrar las metas físicas iniciales del año previo a la solicitud de modificación presupuestaria?
Las metas iniciales son aquellas metas registradas por los pliegos durante la fase de programación y formulación presupuestaria, por lo cual estas coinciden con lo que se encuentra registrado en consulta amigable, en específico ejecución del gasto, al inicio del año. No obstante, estas metas van modificándose según actualizaciones que realizan los pliegos, por lo cual pasa de ser meta inicial a meta modificada. Ahora en esta fecha, la meta inicial del año 2022 no la vamos a encontrar en consulta amigable, por lo tanto se deben revisar los registros en los cuales se indicó para la fase de programación y formulación presupuestaria esta meta inicial. Bien, con la segunda pregunta, ¿puedo realizar modificaciones presupuestarias que afecten la meta física del producto a anular? Se debe priorizar la no afectación de la meta física de los productos a anular. No obstante, en el caso que sea necesario realizar esta afectación, el pliego debe de sustentar de manera clara a través de documentos como la normatividad vigente o hechos imprevisibles que no fueron tomados en cuenta durante la fase de programación. Asimismo, debe existir razonabilidad entre la propuesta en cuanto al presupuesto y la meta que se va a modificar. Agradecemos a todos por sus consultas. En caso hay alguna otra pregunta por absolver, le recordamos que a nivel nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con 27 sedes, Conectamer con equipos multidisciplinarios que pueden brindarles acompañamiento técnico. Para ello, compartiremos el portal web del Conectamer en pantalla, donde podrán encontrar el directorio con el personal de cada región, con sus teléfonos y correos institucionales. Asimismo, también podrán acceder a nuestro canal de YouTube, donde publicaremos este webinar. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan buen día. Hasta pronto.